¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Dios, Familia y el Campo. Y hoy estamos con Cristian Monge, un artesano permacultor que nos va a contar un poquito su experiencia, lo que está haciendo y lo nuevo que viene en todo este tema de la permacultura, en el tema de la bioconstrucción y el tema también de la construcción sostenible. Así que bienvenido, Cristian. Gracias, Andrés. Muy agradecido pues de estar aquí, de que este sea un espacio para compartir, para conversar de estos tres temas muy importantes que se vinculan constantemente, que son Dios, la familia y el campo. Así que bueno, aquí estoy. Qué bueno tenerte aquí. Yo quería arrancar con una pregunta porque te conozco, te escribí o conversamos ya en el 2022, me acuerdo que me escribiste porque estabas buscando una solución de humus, de humus de lombriz, y yo te dije, bueno, yo sí tengo, y bueno, por ahí hicimos, en algún momento te entregué producto, pero yo quería arrancar con una pregunta, Cristian, ¿qué es la permacultura? ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser un artesano permacultor? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, la permacultura, si lo desglosamos por el término como tal, nos dice que es la cultura de la permanencia, son las técnicas, los conocimientos que aplicados nos permiten lograr que un espacio se vuelva autosustentable, o sea, que la permanencia de una sociedad se pueda ir asegurando a través de ciertos hábitos inclusive. Perfecto. Entonces, pero ya cuando ese concepto que fue acuñado en los años 70 por agrónomos de otros países, ¿no? Ajá. Cuando esos conceptos comenzaron a migrar, pues se encontraron con la sabiduría ancestral, con lo que nosotros cuando vamos al campo le preguntamos a los abuelitos. Ajá. La permacultura también es eso. Entonces es una combinación entre técnicas actuales, avanzadas, ¿no? Con el saber también de las culturas ancestrales que obviamente tienen que ver con el terreno, con la zona. Si uno va a un lugar específico, ¿no es cierto? Los abuelitos saben, pues, cuando comienzan las lluvias, ven para allá y dicen, va a pasar esto, ven un pájaro y dice, va a pasar esto, Ajá. cosas así que nos parecen hasta sospechosas, ¿no? Decimos, ¿cómo es esto? Bueno, es el vínculo que estas personas tienen con la naturaleza y cómo han aprendido a leer los ritmos, a interpretar todo esto, también son parte de la permacultura. Entonces, es una conexión con la tierra que nos permite vivir en armonía y desarrollar proyectos. Ok, me encanta esto que dices, porque realmente, bueno, cuando visito a los pequeños y medianos agricultores, muchas veces hoy me toca ya, estamos trabajando ahora con una tercera generación básicamente, pero cuando hablo con hijos, que ya son pequeños productores, agricultores, muchos de ellos a veces no con una carrera agronómica, sino más bien porque vienen de generaciones, ¿no? Pero cuando converso con ellos siempre está un abuelo o un padre que me dice, bueno, mira, hoy este cultivo está así, pero antes sucedía lo contrario. Antes la lluvia venía más temprano y se iba más tarde. Antes esa plaga no existía y realmente nuestros agricultores han crecido con este sistema ancestral, por decirlo de alguna manera, en donde mezclan la técnica con las, no sé si llamarlo creencias o realmente interpretaciones de la tierra. Entonces es algo interesante y está ahí en el campo, pero muchas veces no nos hemos sentado a desglosar por de alguna manera, porque siempre hemos ido directo a la técnica, ¿no? No, la planta, el suelo necesita esto, pero nos hemos olvidado de esa parte que es muy importante y de alguna u otra manera nos genera conexión, no sé, espiritual, energía, como lo queramos ver, entre la materia y lo que nosotros estamos viendo. Entonces es muy interesante lo que me cuentas de eso, ¿no? Totalmente, sí. Hay muchos factores que acaban transformándose en eslabones que permiten comprender mucho mejor y considero que la permacultura busca eso, que nos abramos, que implementemos técnicas actuales, pero que respetemos también que respetemos y que repliquemos, que nos inspiremos en los patrones naturales para diseñar. Por ejemplo, la permacultura nos invita a que consideremos el agua
como primer factor para diseñar. O sea, diseñamos en función del agua, que me parece espectacular porque nos resuelve todo. O sea, Interesante, pero aunque te interrumpa, desde el punto de vista técnico, agronómico, el agua es vital. Nos han enseñado mucho al tema fertilizar, aplicar programas fitosanitarios, pero el agua es vital en cualquier aspecto técnico. Y muchas veces dejamos al agua. Te hablo desde el punto de vista técnico, por eso hoy conversando contigo me abres un poquito más la mente. El agua es vital en todo. Y a veces dejamos el agua en segundo plano y no vemos la calidad del agua, la procedencia del agua, no hacemos un análisis realmente del agua que estamos usando en nuestros cultivos desde el punto de vista técnico. Pero lo que me dices es real. totalmente. Sí, sí. Ese vínculo con el agua es, o sea, creo que muchos proyectos actualmente en muchas zonas se desarrollan dependiendo de una sola fuente de agua. Por ejemplo, no sé, el canal de agua que pasa por ahí y en modo automático entramos como que, bueno, eso está ahí. Pero la permacultura te invita a que consideres que el agua tiene múltiples formas, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estás, puede ser que captas por neblina, puede ser que captas por pozo, puede ser que captas por el diseño del terreno, el cual durante el invierno va amortiguando y creando reservas de agua. Y por gravedad e infiltración, tú tienes agua en tu terreno, no por riego, sino por infiltración y luego inclusive por capilaridad tú la vas manejando y distribuyendo. Y es lo que luego a través de los sistemas regenerativos nosotros buscamos hacer, es diseñar el terreno en función del agua, para que el agua en invierno no trabaje como un elemento que nos juega en contra, o sea que va erosionando y que se va llevando los nutrientes, sino que más bien le damos un paseo por el terreno, Perfecto. la vamos almacenando y luego utilizando inclusive raíces de plantas, nosotros logramos que se infiltre o que se impregne de, por ejemplo, nitrógeno a través de raíces de leguminosos, por ejemplo. Y por gravedad simplemente logramos que esa agua que ahora está rica, cargada de nitrógeno y por capilaridad llegue a árboles. Entonces esto acaba siendo un sistema que en 2-3 años al pequeño, mediano agricultor le ofrece pues el no depender de tantos insumos, de tanta tecnología y tantos sistemas, que a veces mientras más sistemas tenemos más complicado es, porque si uno falla como que se cae todo. Entonces diseñar con permacultura es diseñar pensando en el largo plazo y o sea, diseñando algo que luego va a requerir muy poco mantenimiento. Más bien busca que a nosotros replicar los sistemas naturales como un bosque intensivo, ¿no? Que no es un monocultivo, que no son filas y filas de una sola cosa. Así es. Sino que vamos haciendo un sistema que hoy se lo denomina como sintrópico, por ejemplo, ¿no? Vamos haciendo combinación, creando capas. Y eso funciona excelentemente. O sea, son opciones que en lo personal, como familia, como persona que nació y creció en la ciudad, que en este caso pues esa es la otra situación, ¿no? Vos me cuentas el campesino joven que tiene el conocimiento de sus abuelos, pues que está también siguiendo con eso, ¿no? Y el cual uno invita a valorar el campo y no dejarlo, porque es lo que ha venido pasando, ¿no? En las últimas décadas tuvimos esa idea y esa oportunidad de salir a las ciudades para aprender nuevas cosas y todo eso, y hoy más bien se comienza a ver lo contrario. Las personas, quizás mi bisabuelo, creo que todos nuestros bisabuelos, si analizamos nuestro árbol, nuestros bisabuelos o tatarabuelos, lo más probable es que eran agricultores. Claro, vienen del campo, por supuesto. Entonces, y hoy por hoy pues hay muchas personas que están tomando esto como una alternativa totalmente seria. O sea, volver a poner un pie en el campo. Crear una estrategia de transición al campo. O sea que tenemos nuestra profesión y todo eso, pero como tú dices, que tienes amigos que el jueves ya están en eso, vamos de a poco creando una estrategia porque ya sea que percibimos los beneficios de estar en contacto con el campo, percibimos también que hay mucha paz y todo, ¿no? Me encanta todo lo que dices y realmente es verdad. Gran parte de amigos y clientes, ya hablando desde un punto de vista comercial,
de alguna u otra manera tienen ese deseo de estar en el campo o de estar en un pedacito del campo. Hoy, por la situación que estamos viviendo, muchos ya no están yendo a sus fincas, pero de alguna u otra manera están buscando esa conexión, esa necesidad de regresarnos al campo, como decía, como nuestros bisabuelos y ancestros, que la mayoría, creo que todos fueron agricultores. Cristian, cuéntame un poquito, cuéntame un poquito de tu historia, ¿cómo aprendes de esto? ¿Cómo te comienzas a involucrar en el tema de la permacultura y luego cómo entrar al tema de la construcción sostenible y ver todo de una forma holística e integral, ¿no? Porque no solo es enfocarse en el cultivo y cómo hacerlo permanente y sostenible en el tiempo, sino también cómo puedo vivir ahí, cómo tener una buena vida, cómo puedo tener una calidad de vida sin depender de la electricidad. El otro día conversábamos también que después de los apagones que sufrimos, Ecuador realmente creo que teníamos 100 años de electricidad, por decirlo, sin luz eléctrica. Nuestros abuelos vivieron sin luz eléctrica. Vivían con vela, con lámparas de Queres, y nuestros bisabuelos ni hablar. La luz eléctrica llegó al Ecuador aproximadamente hace unos 90 años, 90, 100 años, si es que no me equivoco. Pero cuando tú hablas con tu abuelito, dices, no, pues yo dormía con una vela alrededor de mi cama. Entonces, creo que son cosas que de alguna u otra manera queremos regresar. Cuéntame ¿dónde aprendiste esto? ¿Cómo así esa necesidad de aprender de esto? ¿Cómo te volviste alguien que quiere ser sostenible? Bueno, ahí tocaste algunos temas. Voy a tratar de irlos recordando y apuntarlos a todos. Pero sí, el tema de la electricidad como tal, pues es un factor que nos brinda una comodidad tremenda, ¿no? Y esa comodidad hay que saber aprovecharla, pero tampoco depender, ¿no? Siempre estar como que atentos a ver cómo... Me refiero a que si dependemos de algo, cuando ese algo ya no está, ya estamos en crisis. Y esto se aplica para todo. Es una relación amorosa también, pues, ¿no? Entonces, en la permacultura, pues tú diseñas para no depender de una sola fuente. Por eso te decía, el agua debe tener varias fuentes. La energía también puede tener varias fuentes. Puedes hacerla hidroeléctrica, puedes solar, puedes, no sé, distintas opciones, ¿no? Y energía no es solamente electricidad, sino también calor, el movimiento. Entonces hay... La gente en el campo hace poco y todavía hay lugares donde se moviliza en mula, porque el terreno no se presta para hacer caminos y la única manera de acceder es en mula. Entonces, hay tecnologías que funcionan perfectamente y que no hay que por qué darle tantas vueltas. Ahora, ¿qué me trajo a esto? Pues yo yo estaba estudiando normalmente una carrera de marketing, tercer año. Como todos nuestros papás queríamos que sean abogados, doctores, contadores. Exactamente. Y tomar la decisión es irse contra todo eso, pues. Y la duda viene, pues, de decir, bueno. Y bueno, Dios me dio la fuerza de agarrar todas mis cosas, venderlas e irme a estudiar fuera. Y fue algo que puede decir, digamos, polémico, ¿no? Pero en la actualidad, pues, no me arrepiento, pues, es lo que me tiene ahora acá conversando y entregando y lo que me gusta. ¿Por qué me interesé en esto? Porque noté que en la educación que había recibido, que fue la mejor que me entregaron mis padres y la mejor que busqué, sentí que faltaba algo importante. Pues era como que, bueno, voy a sacar un título, me voy a meter a trabajar, voy a hacer dinero. ¿Para qué? Básicamente para 3 cosas, que es alimento, techo y medicina, si es que me enfermo. Decía, tiene que haber también otra opción, porque la otra opción es, bueno, y si me meto a aprender cómo construir con materiales naturales, también domino ese tema, porque si dependo solamente de esto, y a lo mejor sí sé, ¿no? Igualmente con los alimentos, y si aprendo a cultivar. Y me di cuenta que justamente, pues, ya una vez que uno comienza a investigar, pues, te das cuenta de que sí, hay cosas que no nos han enseñado que hoy considero y que para mí son no negociables, que pienso enseñárselas a mis hijos en estos primeros años, ¿no? Que sean básicas y luego que ellos escojan lo que quieran ser. Claro. Entonces, me pareció que saber cómo construir, saber cómo
producir tus alimentos y identificar las plantas medicinales como lo hacían nuestros abuelitos, digamos, que era a punta de agüitas que uno prevenía cosas. Por supuesto. Me parecía muy básico, ¿no? Es más, hoy la medicina natural ha crecido muchísimo, que obviamente es medicina natural pero procesada o ya industrializada, pero el concepto de medicina ancestral o natural es algo que ha crecido muchísimo. Hoy la gente se cuida más que antes. Pero cuéntame, ¿dónde estudiaste específicamente? ¿Dónde te fuiste? ¿Cogiste tus maletas? Me voy. ¿A dónde te fuiste? Eso fue en el 2014 en Argentina. En esa época pues había una excelente oportunidad de cursos. Ahí me parece que un buen nivel académico, y en ese rato, por el cambio del dólar al peso, hice algunos cursos que tienen que ver con fotovoltaica, fototérmica, arquitectura sustentable. Y luego se me dio la oportunidad de viajar para California. Justamente estuve cerca de 3 años viviendo en una zona que está repleta de institutos de permacultura. La zona norte de California, entre Oregon, hay mucho de este movimiento alternativo. Y acabé viviendo inclusive en una finca de un ex Navy SEAL, o sea, una finca diseñada por Bill Mollison en el 68, que era tremendo, era una noche y yo decía, wow, estoy aquí. Y bueno, en resumen, aprendí de ver toda esta gente, digamos que gente que en promedio, ¿no?, de la población del mundo son personas que están en el 1%, ¿no?, que saben muchas cosas y que poseen. Lo que buscaban estas personas es estar en paz en un lugar con naturaleza, con sus recursos asegurados. Y me di cuenta que era tan costoso, o sea, eso era lo que los ricos hacían. Y me di cuenta que Ecuador está repleto de lugares así, que donde abunda el agua, el aire limpio, tiras una pepa y crece. Entonces, o sea, es cuestión de perspectiva. Y ahí, cuando volví, logré encontrar, retomar y recordar y visitar un espacio, una área, una zona que me pareció ideal, que es donde estamos ahora viviendo, y que como esas hay muchísimas en Ecuador. Entonces, donde hay una comunidad de gente con principios, con familias, que es algo muy importante cuando uno migra al campo, ¿no? Que es distinto ir, cuando te vas con tu familia, no es solamente naturaleza, sino que necesitas vecinos y que esos vecinos tengan valores y puedas confiar. Entonces, que haya agua limpia, que haya aire fresco. Yo me vivía acalorado aquí en Guayaquil y como que, bueno, aquí cerca tú vas y hay en lugares donde parece que estás con aire acondicionado todo el tiempo, y pese a que está friecito y fresquito, igual puedes cultivar verde. Entonces hay esos pisos climáticos que son mis preferidos, digamos, ¿no?, que está entre costa y sierra. Y con eso empezamos y dimos esos primeros pasos, que es irnos con la familia, empezar una casa construida con materiales naturales, sembrar nuestras cosas, nuestros árboles. Y no, o sea, con todos estos años hemos decidido pues compartir esto y acompañar a familias que también quieren esto, porque nos hemos dado duro. Tiene que ser, claro. Porque no es que les vendo humo y les digo esto es facilito. Me tocó entender que hay muchos hábitos, muchas cosas que uno los incorpora estando en la ciudad, que realmente si los llevas al campo no te van a dar resultados, más te van a jugar en contra. Claro. Entonces, el proceso de transición al campo como familia es un proceso de transformación interna, personal. Sí. Y es el espacio perfecto para mí, es como para reforzar el vínculo con Dios, porque involucra disciplina, involucra muchas cosas que han sido valiosas. Qué interesante lo que me cuentas. La verdad, Cristian, qué chévere poder tener personas como tú que de alguna u otra manera hoy nos hablen acerca de que si hay alternativas para comenzar a buscar crear nuestros pequeños ecosistemas. Y cuando hablo de ecosistemas no solo hablo del tema se podría decir agricultura, materiales, biomateriales, sino más bien ecosistemas de estar nosotros en paz. Buscar lugares donde podamos conectarnos, no solo como familia. Hoy día en la mañana venía
viendo las redes sociales, que son cosas que también nos conectan o nos atan a un día a día mucho más lleno de, como que nos metemos en una caja. Veía mucho el tema de las redes sociales y cómo esto está afectando hoy a los niños. Y somos como padres, somos conscientes, ¿no? Darle una tablet, darle un celular a un niño para que se quede tranquilo en vez de ir al parque de una ciudadela, por darte un ejemplo. Pero creo que hay esto de la permacultura nos ayuda a tener visiones y hacer planes, ¿no? De poder decir que sí podemos cambiar nuestro estilo de vida y poder ir a un lugar en donde no solo podamos conectarnos, respirar aire puro, sino también de alguna u otra manera enseñar a nuestros hijos el valor de lo que significa construir algo, del respeto hacia la naturaleza, hacia los elementos, hacia los animales. Entonces, de alguna manera creo que hay oportunidad para poder buscar alternativas, ¿no? Que hoy como sociedad creo que lo estamos buscando. Dentro de tu experiencia, ¿cómo ves a Dios en esto? Dentro de lo que has aprendido, de lo que has hecho, de lo que has construido, en lo que te estás moviendo, ¿cómo ves a Dios en tu vida? ¿Que es parte de esto? Entonces, ¿cómo ves a Dios en esta relación de tu trabajo día a día? Justamente eso que dices, es en algún momento, y hace poco, no hace mucho tiempo, me di cuenta pues que en orden, la naturaleza pues estuvo creada antes que nosotros, y por ende lo que viene después se origina o pasa por la mente de los humanos. Muchas veces pues se crean cosas geniales y funcionales, pero también se crea el caos y se crea entonces volver a la naturaleza es volver a esa creación, a eso que no ha sido tocado muchas veces por la mente, y volver a repensarlo y agarrar esos materiales y construir algo nuevo. Eso es por lo que he pasado, y a Dios yo lo veo como vida, como verdad y como amor. En ese orden, vida porque como creyente, como cristiano también, uno en algún momento pues uno como hombre, como padre también, uno refuerza esa posición, bueno, estar a favor de la vida, ser pro vida, ¿no? Levantar esa bandera por el respeto de la vida es parte de la cultura, de nuestras ideas. Pero me di cuenta que yo estaba levantando esa bandera, pero sin embargo, en el día a día yo tenía la oportunidad de decidir entre la vida y la muerte, en pequeñas cosas. Si comía algo, por ejemplo, eso que estoy comiendo me lleva hacia la vida o hacia la muerte. Eso que le estoy poniendo al suelo en este momento, ¿es vida o muerte? Y cuando comenzamos a ver así en el día a día, cada decisión nosotros la podemos polarizar hacia eso, si estamos agarrando el camino de vida o muerte. Entonces, ya cuando te haces consciente de eso, hay verdades, pues, y esas verdades tienen que ser dichas, porque si nos quedamos ahí con esa verdad bajo la mesa, nada sirve. Salir a decir esas verdades es también parte importante de estar, siento yo, conectados con la verdad de Dios, decirlas sin miedo y decirlas con amor. Entonces, vida, verdad, y decirlas con amor, porque si yo, por más que elija la vida y conozco una verdad, pero no la logro decir con amor, no conecto. Entonces no empato en nada. Creo que cuando esos tres elementos que pueden estar presentes todo el tiempo, los pongo en consideración, siento que puedo estar un poco más cerca de Dios en mis proyectos, en mis cosas. En el campo, en la naturaleza, se siente más a Dios. Y no es porque, en criterio personal, no es porque Dios está aquí y hoy en esta oficina no está, pero creo que cuando entramos en contacto con la naturaleza, con la creación, definitivamente podemos ser más sensibles a muchas cosas, ¿no? Ser más sensibles, estar más atentos. No tenemos el día a día, no tenemos la tecnología que nos está
distrayendo, y cuando estamos en el campo podemos ser más sensibles a las cosas que Dios creó y donde están esos elementos, esa vida que Dios creó, definitivamente está Dios. Entonces por eso siempre hago esa pregunta, porque creo que Dios está en el campo, Dios está en las cosas, en la naturaleza, en donde hay vida en el suelo, donde hay vida en una planta, donde hay vida en insectos que se están moviendo, pájaros, animales. Entonces definitivamente Dios está ahí. Por eso me encanta hacer esta pregunta: ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten cuando están haciendo su día a día? Ahora, mientras me hablabas un poquito del tema cuando hablabas del agua, me llamó mucho la atención lo que me contabas. Cuéntame un poquito dentro de tu experiencia, y esto va un poquito más enfocado porque lo que siempre buscamos aquí es darle soluciones prácticas a pequeños y medianos agricultores. Me gustó mucho lo que me contabas acerca del agua, de cuando tú diseñas un sistema, buscas el tema de cómo el agua pueda fluir. ¿Qué recomendaciones podrías darle a pequeños y medianos agricultores acerca del tema del agua, que es tan importante? O sea, ¿qué podríamos, qué has tú identificado una falencia y qué podríamos darle una recomendación para que puedan mejorar? O sea, algo que esto sí o sí deben hacerlo cuando trabajen en cultivos, tengan en consideración esto. Algo importante es considerar el agua para el diseño. Lo que significa, como te mencionaba, hay una cantidad de agua. En este caso, si vives en el Ecuador, en la costa ecuatoriana, pues una cantidad tremenda de agua que atraviesa nuestro terreno. Ajá. De enero hasta abril, pongamos. Y esa cantidad de agua, pues, muchas veces pasa por ahí, inclusive se va llevando nutrientes, inclusive va erosionando, va dañando nuestro terreno. Y hay una manera, pues, de aprovechar eso, en vez de que nos juegue en contra, todo lo contrario, más bien nos juegue a favor. Uh-huh. Y eso es diseñar en función del agua, es crear maneras de manejarla, almacenarla, distribuirla. En el caso de las viviendas que nosotros ofrecemos, la superficie del techo es más que suficiente por la cantidad de agua que cae en invierno, que simplemente si tienes la capacidad de almacenamiento suficiente, tú puedes tener autosuficiencia durante un año para una familia, por ejemplo, con 60,000 litros. Okay. Puedes tener agua, y por nuestro techo atraviesa el triple o 4 veces más de esa agua. Ahora, estamos acostumbrados a que el agua abunda muchas veces porque abres la llave y sale. Ajá. Pero no sabemos, pues, que depende de todo un sistema que es frágil, que en épocas de crisis como la que vivimos el año pasado, uh-huh, o las que pueden venir, Dios no quiera, recién nos damos cuenta. Lamentablemente olvidamos fácil. Entonces, sostener el agua para mí es vital, es clave, es lo más sensato y es lo que va a permitir que un sistema se autorregenere, porque lo que buscamos es de que esa agua que se va acumulando, se va infiltrando, simplemente vaya generando más vida. Donde hay agua hay vida, es base fundamental. Pero también el agua, si no la manejas bien, te puede destruir. Por supuesto. Yo tengo, a veces que visito pequeños agricultores, 1, 2 hectáreas. Se podría hacer un sistema, y por lo general no son tecnificados, ¿no? Y te hablo, por ejemplo, cultivo de cacao, ¿no? 1, 2 hectáreas, no es tecnificado, no tienen riego. ¿Se podría hacer un sistema como el que dices para poder regar 1 o 2 hectáreas de cacao? Totalmente. Todo está en diseñar desde el principio. Uh-huh. Ese es el secreto, que desde el principio nosotros diseñemos en función del agua, porque una vez que diseñas, lo que vas a crear son canales o zanjas que te quedan también para utilizarlos en paralelo como, por ejemplo, caminos de servidumbre, caminos, ¿no? Entonces, esas mismas zanjas son caminos por donde tú vas con tu cosecha, pero a la vez manejan el agua. Entonces, primero tienes que diseñar el sistema del agua, y una vez que diseñas eso, has zonificado, porque esas líneas te van dejando zonas, parches. Ajá. Entonces, de ahí comienzas a realmente implementar el cultivo. Si lo haces al revés, pues
no resulta. No Entonces, por eso primero diseñar en función del agua y según ese cálculo, tú, digamos, en la costa, por ejemplo, el sistema más coherente y básico, pues es una albarrada en la parte más alta de tu terreno, que luego, pues, nosotros hemos visto y hemos implementado técnicas ancestrales para impermeabilizar o mejorar la permeabilidad del terreno. No es que tienes que usar plástico, sino que, por ejemplo, usas estiércol, más hojas, más arcilla, y es muy similar a la bioconstrucción, a un revoque, lo que estás haciendo en el fondo, y eso hace pues que esa agua tarde un poco más en infiltrarse y en alimentar el acuífero, ¿cierto? Y esa agua, digamos, que está ahí en mayo, junio, julio y que comienza a bajarse, para septiembre, octubre, noviembre, que son las épocas secas, quizás en la parte alta ya está seca, pero esa humedad aparece en la zona baja de tu terreno. Y los huancavilcas, por ejemplo, se ha demostrado, hay vestigios, encontrado que hacían esta técnica, tenían en la parte más alta su albarrada y en la parte más baja hacían un pozo por donde aparecía el agua. Entonces todo el año tenían agua potable, que igual se pasaba filtrándose por el subsuelo, por la piedra, ¿no? Entonces, creo que tenemos suficiente agua de sobra, lo único es que no la estamos administrando aprovechando bien. Y a veces en la zona costera yo veo que dependen mucho o se quejan de que no hay agua, pero realmente lo que no estamos aplicando son sistemas de captación y aprovechamiento y manejo de lluvia. Muy, muy interesante lo que dices. Cuéntame un poquito, ahorita que mencionas a los huancavilcas, cuéntame un poquito de cómo eran a veces estos sistemas ancestrales, ¿no? O sea, cómo cultivaban ellos, cómo cuidaban el agua, cómo cuidaban el suelo, cómo hacían para que porque antes no había agroquímicos, no habían productos químicos sintéticos, obviamente por eso es que tampoco no había tantas plagas, tantas hongos y bacterias como los tenemos hoy en la agricultura. Pero cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo era antes la agricultura ancestral o cómo se movían antes en el campo? Que son cosas que te han ayudado hoy a diseñar a ti nuevos sistemas. Bueno, la arqueología nos muestra que, por ejemplo, en el Guayas, la cuenca del Guayas, puntualmente, ya apliquemos eso. Ya. Tiene factores muy particulares. La una es que a partir de pues, meses junio, julio, agosto, septiembre, lo que estamos viviendo ahora, tenemos la entrada de la corriente de Humboldt, que es de sur a norte, donde entra neblina, aire frío, y bueno, eso acaba chocando pues con la zona alta de la cuenca del Guayas, que ya son provincias que están más al norte, pero que se convierten igual en afluentes que alimentan al Guayas. O sea, esa corriente de Humboldt en algún momento pues se convierte en agua del Guayas, luego de que ha entrado la corriente del Niño. Entonces, ahí hay un factor que es agua que viene por la época invernal lluviosa y humedad que entra por la corriente de Humboldt. Tenemos este viento predominante de sur a norte, lo cual en el diseño de nuestras casas nosotros lo consideramos como clave, porque si tú ya sabes que tienes un viento fresco todo el tiempo, lo único que tienes que, en primer lugar, diseñar tu casa con ventilación cruzada. En segundo lugar, ubicarla para que esa brisa entre. Claro. Y no tienes que estar pagando tanto por aire acondicionado, que es el factor predominante en el consumo residencial. Y es justamente el consumo residencial el más fuerte en cuanto al nivel nacional. Entonces, digamos, ahí hay un tema en cuanto a posibilidades de ahorro y de diseño coherente en la vivienda. Ahora, lo que tú me dices sobre agricultura. La arqueología nos muestra que en las zonas más inundables se utilizaban métodos muy similares o una copia réplica de las chinampas de México, que básicamente consiste en, por ejemplo, si uno va para Salitre, ¿no? Que es inundable, que inclusive hasta para ahora por junio sigue con agua, está bajando. Lo que invita ese método de las chinampas en las zonas de deltas, como donde vivimos, en Guayas, es profundizar las zonas más bajas y elevar las zonas más altas. Entonces, estás creando dos ecosistemas, el uno que se presta para acuacultura y el otro que se presta para cultivos. Entonces, eran como camas elevadas, como islas, en una zona inundada. Y obviamente, cada isla, cada orilla es
una zona altamente productiva. O sea, cuando nosotros diseñamos una albarrada o un reservorio de agua, pues en vez de hacerlo así circular o cuadrado, si tú lo haces así como una arañita, ¿no? Ajá, ajá. Lo que tienes es más superficie fértil. No sé si me vas a Sí, explicar. sí, sí. Ajá, Si sí. mides todo eso, Ajá. tienes más. Entonces, Claro. es una manera de incrementar la productividad mezclando estos sistemas de almacenamiento de agua con tierra, porque simplemente tienes más orillas. Entonces, los antiguos sembraban lo que se llaman en las orillas del río, los que le llamaban vegas, Ajá. si no me equivoco. Entonces, ese era el método, aprovechar esa humedad y esos nutrientes que dejaba Claro, desde los egipcios que... el invierno. Claro, es solamente observación y estar ahí atentos, pero en la zona costera básicamente eran esos dos temas, el manejar el agua, utilizar la gravedad, utilizar zanjas y todo esto, y en las zonas inundables algo muy similar a los bancales que se llama, que inclusive hay libros de arqueología que hablan de los bancales y albarradas aquí en el Guayas, es muy chévere. Me llamó mucho la atención el tema de la bioconstrucción, ¿ya? Me llamó mucho la atención porque obviamente yo visito el campo bastantes días a la semana y me encantan cosas del campo, ¿no? Me encanta ver los cultivos, me encanta ver las casas de campo, me encanta ver, estar ahí con los pequeños y medianos agricultores, conversar en el día a día, pero es como salgo del campo, regreso a la ciudad y ya volvemos pues aquí a la estructura, al cemento, al ruido, al que tienes que caminar, te pitan, vas manejando y vas estresado. Bueno, es como que todo lo bonito se te va instantáneamente. Y cuéntame eso, que ahora que estás promulgando y que estás haciendo, este tema de la bioconstrucción. Cuéntame cómo funciona, qué contiene, qué hace, qué mira, o sea, cuáles son los ejes en el que trabaja. Adelantando un poquito, sé que haces bioconstrucción con biomateriales, luego les dejas un huerto para que produzcan sus propios alimentos, diseñas el agua. Cuéntame un poquito eso de la bioconstrucción porque me tiene muy emocionado y me encantaría que nuestra comunidad entienda cómo funciona, qué se hace, dónde, cuáles son los lugares en donde podríamos hacer este tipo de construcciones. Cuéntame un poquito de eso. Cuando hablamos de materiales, también hablamos de tecnologías y tenemos que fijarnos en cuál es la tecnología correcta, la apropiada para nuestro lugar. Entonces es cuestión de observación. En este caso buscamos construir con lo que realmente abunda en nuestra región. Algo que abunda desde, no sé, desde los 500 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar, fácilmente es un material noble conocido como la caña guadúa. Que históricamente se la conoció como la caña Guayaquil, que se la exportaba. En otros países es muy valorada. Científicamente es la Guadúa angustifolia Kunt, conocida en el campo como la caña brava, la que tiene espinas, la que te pincha y te saca sangre. Ok, solo para saber un poquito, ¿de esa caña hay suficiente caña aquí en el Ecuador como para generar una gran demanda o cómo está el material? ¿Está disponible? ¿Hay bastante de este material? Sí, en la actualidad considero ahí inclusive hay abundancia de esto, porque en años anteriores se promovió este cultivo, pero en este año, debido a que depende mucho del gobierno de turno también, cuánto se promueve la construcción con esto y también de la concientización del mercado y todo esto. Pero es un material muy valorado, por ejemplo, en Perú lo importan bastante, en Estados Unidos lo están importando como material decorativo, las cañas curadas, y las venden a 20 veces más el precio de lo que uno las compra acá, por ejemplo. En Asia también la están comprando. O sea, nosotros tenemos aquí en la cuenca del Guayas abundancia de una materia prima que es altamente valorada afuera, que está demostrada científicamente que es tan resistente o más resistente que el acero, se la denomina el acero vegetal. En el terremoto lamentable que tuvimos en Manabí, fueron las casas construidas técnicamente, correctamente con guadúa las que permanecieron en pie. Es sismo resistente porque de por sí la guadúa en su estado natural pues está todo el tiempo aguantando el viento, ¿no? Que se dobla, difícilmente se parte, está siempre como que es muy flexible. Al ser un cilindro tampoco transfiere calor. Al ser un cilindro también pues una vez que aprendes a usarla,
la caña guadúa tiene partes, ¿no? Entonces la pata es la más densa, la que aguanta más presión. La barriga, que es la parte intermedia, es la que más aguanta torsión, o sea que la utilizamos como cargadores, y las puntas son las que utilizamos como vigas de techo. Entonces nosotros en nuestro sistema constructivo, con los planos, sabemos ya las piezas que tenemos que ir a cosechar y podemos crear, digamos, lograr mucho menos desperdicio. No sé si me va a entender. Sí, 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 clarísimo. Y lo otro también es que la técnica que aplicamos, que preferimos, que promovemos, que incentivamos, pero que no es a la que nos cerramos, es la del bareque, lo cual involucra pues en crear como paredes tipo sándwich con latillas, que son los sobrantes, esas cañas que quizás no están tan bonitas, las hacemos latillas y hacemos sándwiches, como son como paredes vacías, y por dentro lo llenamos con materia vegetal como paja, cualquier gramínea. Hemos utilizado maíz, hemos utilizado arroz, hemos utilizado el pasto para vacas, que abunda, ¿no? Ajá. Se lo mezcla y se logra una pared que es liviana y que crea esa inercia térmica. Luego se hace el Y revoque. acústica, me imagino, también. Totalmente. O sea, es un panel como Sí. un sándwich, como el panel sándwich. Exactamente. Y esa inercia térmica, cuando la aplicas correctamente, más lo que te decía de la arquitectura sustentable, o sea, eso que te mencioné ahorita es la bioconstrucción. Ajá. Pero cuando lo combinas con la arquitectura sustentable, es el diseño en función de la bioclimática. La arquitectura sustentable te dice, bueno, nosotros como personas tenemos un rango de confort en cuanto a humedad y temperatura, para que nos sintamos cómodos, estamos así. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestra casa para que permanezca cómoda? Entonces, hay soluciones. Cuando tú estás diseñando en un lugar que es húmedo y caluroso, por ejemplo, la solución es la ventilación cruzada. Si estás diseñando en un lugar que es seco, bueno, tienes opciones en el diseño, por ejemplo, que consideramos el viento predominante y creamos una zona húmeda hacia ese lado. Entonces, eso le aporta humedad y evita que en la época seca entre el polvo y te sientas reseco. Algo que se vive acá en Vía la Costa, por ejemplo, en las épocas de octubre, noviembre, es bien seco. Las noches suelen ser frías también ahora, en estos meses, en junio, julio. Entonces, la inercia térmica hace que durante el día ese calor se quede almacenado en la casa y en la noche, pese a que afuera hace frío, adentro está cálido. Eso, en viceversa, sería pues que si afuera hace calor, adentro está fresco. Y a largo plazo, al mediano y largo plazo, pese a que es una pared que obviamente toma más tiempo hacerla porque se hace a mano, es por capas, tiene estos beneficios porque te ahorra en sistemas de acondicionamiento. También, inclusive hay estudios que la plantean como mucho más saludable, porque es tierra, no estás poniendo químicos ni nada. Puedes hacer un revoque y un acabado final con materiales que inclusive son impermeabilizantes derivados de plantas, que es lo que logramos hacer nosotros. Y es lo que se promueve, si es posible, si es real, lo hemos hecho, se lo puede hacer aquí en Guayaquil, funciona muy bien y simplemente hay que empezar a considerarlo como una alternativa y valorarla. Claro, qué interesante. Bueno, entonces, en temas de construcción, me hablas de la caña gadúa, sistemas impermeabilizantes, podemos construir. Ahora, me hablabas también del tema del aprovechamiento de la luz solar, trabajando. ¿Cómo hacen con el tema de electricidad, energía? ¿Trabajan qué? ¿Paneles solares? ¿Cómo funciona ahí? Sí, eso es algo que funciona muy bien en la zona, la costa del Guayas. En otros lugares no, debido a que es muy nublado, por ejemplo. Por ejemplo, en la zona más alta entran mucho las nubes y los paneles se llenan de moho, por ejemplo, Claro, ¿no? Se oscurecen, pero en cambio en esas zonas abunda pequeños vertientes de agua todo el tiempo. En verano, donde puedes plantear una mini hidroeléctrica, por ejemplo, y tienes una pequeña producción. La idea también es disminuir el consumo a través del diseño eficiente de tu casa, aportarle iluminación natural, por ejemplo, que es algo que también considera la arquitectura sustentable, y ubicar bien tu casa también, ubicarla correctamente para eso que te mencionaba, aprovechar el viento predominante, que es el que refresca la casa, o viceversa, evitarlo si estás en un lugar muy frío.
más bien sembrar barreras que cortan ese viento y que mantienen tu casa un poco más fresca. Entonces, es una combinación y lo que ofrecemos nosotros justamente es eso, es un diseño integral. Perfecto. De 1000 metros cuadrados, que consideramos donde una familia de 4 puede desarrollar. Pero por supuesto, si vivimos aquí en la ciudad en 100 metros cuadrados, ¿cómo no vamos a vivir bien en 1000 metros cuadrados? Claro, me refiero a producir inclusive. Claro, eso te quería consultar. ¿Cómo dentro de este diseño, dónde entra el tema de la producción de alimentos? ¿Cómo ustedes planifican el tema de los huertos? ¿Qué podemos producir nomás, por ejemplo, o que hayas implementado? ¿Y qué tipo de alimentos podríamos producir en un tipo de las casas que has diseñado o que estás diseñando? Ya, mira, ahí yo cuando volví de Estados Unidos me di cuenta que todo el mundo tenía huertos, o sea, como en esta zona, ¿no? Como que, ¿por qué? Porque era O sea, en California me dices. Sí. Ya. La manera en que vos tenías más control sobre lo que estás comiendo también involucra que tienes pues más poder, más conciencia, como bueno, yo sé que estoy comiendo. Así es. Entonces, la manera en que realmente puedo saber que estoy comiendo es de que o conozco a mi vecino, que es el que lo está produciendo, tengo esa relación de confianza, o yo mismo lo estoy produciendo. Es, digamos, para ser más asertivos. Entonces, en el 2018 comencé a promover el tema de los huertos urbanos en Guayaquil. Y fue algo que realmente todo el mundo quería, pero no era la prioridad. Entonces, pero en pandemia, para no alargarte la historia, pues quizás yo era el único que estaba listo para proveer de kits de huertos a muchas personas por al menos durante 2 meses. Está ahí, reventó el tema de huertos porque la gente estaba encerrada, no sabía si mañana iba a comer, querían actividades con sus hijos y nos permitió ganar mucha experiencia. Diseñamos bastantes huertos en Guayaquil. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros podemos cultivar de todo en Guayaquil. Yo tenía esa creencia de que no se podía en Guayaquil porque simplemente no lo había visto aquí. Lo intentamos y realmente se da de todo. Tenemos dificultades o digamos elementos que tenemos que cuidar en el diseño, que es por ejemplo, obviamente, en la ciudad tienes a las iguanas. Tienes al gato de los vecinos que viene a usar tu huerto como... Mi hermana tenía un huerto urbano, le comenzó a botar el tomate cherry y al día siguiente no tenía nudo por la iguana. Exactamente. Entonces, con la experiencia desarrollamos sistemas que te permiten, pues, en la ciudad lograr el objetivo, porque otra cosa es que no queremos, pues, que el cliente, el vegano, se sienta decepcionado. Hay que ser realistas y decirle, mira, estas son las cosas que te pueden jugar en contra. Tienes que estar atento con esto, tienes que cuidar esto. Entonces, los huertos en la ciudad son altamente productivos. Tengo registros de huertos en la ciudad que, abundantes. Todo tiene que ver con la buena ubicación, el riego y obviamente el suelo. O sea, nosotros trabajamos siempre con materia orgánica, con el humus, con abonos y con mulch para aprovechar el tema de humedad. Perfecto. Ahora, ¿qué podríamos tener en esos 1000 metros cuadrados? ¿Qué tipo de alimentos podríamos cultivar? Hortalizas, verduras, frutales, algo específico para poder entender un poquito mejor. Bueno, nosotros en el diseño solemos zonificar. Como tal, la zona 0 se denomina la casa, donde tú habitas, y en esa zona, junto a la casa, solemos poner el huerto de aromáticas y medicinales. Porque es algo que tú no quieres, si tú te estás sintiendo mal, no quieres pegarte hasta afuera para ir a cosechar una cosita. Es algo que lo ponemos siempre cerca de la casa y las cosas que se usan a diario. La hierbita, el perejil, los tomates también pueden ir, el ají, todas estas cosas que uno va usando a diario. Luego en la zona 1 nosotros podemos cosechar las cosas que quizás las vamos a revisar una vez a la semana, 2 veces a la semana. El diseño siempre busca en función de la frecuencia de visita. Perfecto. Es lo más eficiente. Y la radiación solar. Entonces, un poco más alejadito, pues podemos poner ya los plátanos, el banano, la yuca, no sé, la papa china, unas cúrcumas, jengibre,
acá se da todo, realmente, eso es cierto. Y más alejado, pues buscamos quizás un mango. Sabemos que el mango tiene una época en el año, Ajá. entonces lo podemos, y es un árbol grande que te va a Ajá. hacer sombra, pues lo pones más hacia el borde, que no te haga sombra a los otros. Nosotros Ajá. diseñamos, como te decía, en función de la radiación solar, de por dónde nace y por dónde se oculta el ángulo y el azimut solar, que es ver cómo se comporta el sol durante todo el año. Y según eso se asigna una área como la área ideal para los cultivos y la área ideal para otras cosas, ¿no? Es en función del sol. Pero te podría decir que donde estamos, desde los 50 metros sobre el nivel del mar hasta los 250, es abundante, todo crece tremendamente. Nosotros ahí en Cerro Azul, o sea, botabas algo y se hacía una... Podemos todo aquí, o sea, vivimos en una región muy abundante. Muy... Qué chévere, la verdad que estoy encantado con lo que haces. Más, vamos a seguir conversando porque me encantaría ir a ver un poquito ya en vivo estos sistemas, cómo funcionan, porque creo que es el futuro o es el presente, mejor dicho, ¿no? Y creo que todos estamos ansiando de alguna u otra manera tener este tipo de viviendas y poder salir y sembrar y cosechar y que la comunidad pueda tener una pequeña parte de lo que es realmente producir alimentos, ¿no? Y para cerrar en este tema, cuenta un poquito el tema medicinal, porque me llamó mucho la atención y es una realidad, ¿no? Si vas a estar viviendo en un lugar alejado, necesitas tener plantas medicinales, ¿no? ¿Cuáles son las plantas medicinales que ustedes siembran y para qué sirven y cuáles son las más usadas a la hora de sembrarlas, ¿no? Bueno, las que solemos sembrar más, en primer lugar, hay que tener claro que la medicina tiene que ser preventiva, Ajá. sobre todo, y tenemos que cuidarnos a través de la alimentación y los hábitos. Ajá. Entonces, el huerto nos presenta opciones como para aliviar ciertos síntomas, como para calmarnos, Ajá. como para descongestionarnos. Por ejemplo, la hierba luisa es algo predominante. Hay varias especies de hierba luisa, algunas se dan más en la zona alta, otras acá. La lavanda, la malva blanca, que sí pega también, es algo que lo utilizan para la tos. Hay árboles inclusive que son como la caña fístula, no sé si has escuchado que sí, la he caña escuchado. fístula Ajá. con leche y ajo, Ajá, te hacen ajá. cocinado, es expectorante, tremendo, pero es un árbol y es muy efectivo. Hay, por ejemplo, la sábila, es utilizado en muchas cosas. En muchas cosas la sábila. Variedad, realmente depende de ahí, depende de cada cliente lo que esté buscando, ¿no? Pero todas tienen algo, porque el romero también tiene funciones, la ruda también tiene funciones, o sea, ponemos de todo un poco. Lo que hemos tratado en estos años es invitar, por ejemplo, a personas. Tengo una amiga que es experta en esto, en naturopatía, y hemos ofrecido algunos talleres en dos aspectos. El uno es el botiquín herbario, Ajá. y el otro es la cosmética natural. Entonces, el botiquín herbario, pues, es como te armas, la palabra lo dice, ¿no? Claro. Un jarabe expectorante con tomate de árbol, con panela, con jengibre, con cosas así, y funciona. O sea, o una crema que es con manteca de cacao, con otras plantas que es para suavizar la piel, para cortes, para heridas, dolores. Entonces, o sea, hay soluciones que pueden estar creciendo ahí en el huerto, ¿no? Y perfecto, y todo dentro de un ambiente sostenible, ecoamigable, regenerativo. Es espectacular, la verdad. Emocionado con este tema. Nos da un poquito más el tiempo ya para ir cerrando. Deberíamos hacer otro podcast contigo para que nos cuentes un poquito más. Yo quería ir cerrando un poquito con el tema de la familia. ¿Cómo ha sido parte de la familia en este sistema de vida que estás llevando?
qué es lo que quieres dejar a tus hijos, qué es lo que quieres, qué es lo que viste que no es el camino correcto y qué es lo que quieres hacer hoy como padre, como profesional, que quieres dejarle a tus hijos y a estas nuevas generaciones, que también sé que hay mucha gente que nos está viendo, que de alguna manera se conecta con esto que tú nos estás diciendo y que de alguna manera lo quieren hacer, pero no saben cómo. Nada, es el tema familia. Bueno, puedo ahí quizás distinguir dos aspectos, ¿no? Como hombres, al menos en algún momento tenemos la posibilidad de ser padres e hijos al mismo tiempo, ¿no? Tenemos pues nuestra familia, de nuestros padres, de los cuales descubrí, o yo entiendo que honrarlos significa también pues aprender lo que ellos quizás hicieron mal o no les dio resultados, aprenderlos y honrar esa experiencia que ellos tuvieron y nosotros no repetirla también. Y a la vez que también agarrar todo lo bueno que ellos nos pueden heredar y aprovecharlo al 100% para crear esta nueva versión. Entonces, honrar a padre y madre a través de eso, ¿no? De tomar decisiones que en un principio a veces se ven desafiantes con el orden, con el tema familia. Y luego cuando somos padres, es un gran reto, es tremendo, porque la familia es básicamente, para mí si Dios nos dice ama al prójimo, la familia es ahí el lienzo donde tú tienes para ejecutar y practicar y cumplir el test y hacer el check día a día. Porque digamos, podemos aparentar, tener una imagen pues de muchas cosas, pero al final, como nos mira nuestra esposa, como nos saludan nuestros hijos cuando llegamos, es lo que habla de lo que somos. Y esos son nuestros frutos también. Por eso, nuestros frutos son nuestros hijos, por nuestros frutos nos conocerán. Es un tema, es una responsabilidad tremenda. Entonces, digamos, cuando quieres lograr armonizar todos estos temas, lo que yo recomendaría pues es priorizar la familia, priorizar esos primeros años cuando somos padres jóvenes que tenemos a nuestros chiquitos, porque se pasan volando. Y creo que eso, pues la familia es ahí el día a día lo que nos va, es como el barómetro, la forma de medir si ese día hemos estado viviendo coherentemente, porque absorben todo. O sea, yo veo a mis hijos que repiten todo también. Si me pongo de mal humor también están así, de mal humor. Y si me ven hacer algo o incurrir en un hábito tarde o temprano también lo acaban haciendo. Entonces, en estos tiempos creo que es muy importante priorizar el tema de la educación dentro de casa también, que es lo que de algún modo intentamos y promovemos. Pero yo quería pedirte 3 consejos para estos pequeños y medianos agricultores que a lo mejor no saben todavía cómo pasar de un sistema tradicional, químico, a un sistema mucho más regenerativo, ¿ya? ¿Cuáles serían estos 3 consejos que le podrías dar a esta comunidad de agricultores de cómo dejar de ser tan dependiente de lo químico y pasar a ser más dependiente de la naturaleza, del entorno, de lo regenerativo, de todo lo que representa una vida, un cultivo más sano? Bueno, creo que el que se me viene primero es realmente enfocarse en el suelo, o sea, en la calidad del suelo, en la vida que está en el suelo, ¿no? He visto muchos temas agrícolas que simplemente se dedican como que a pasarle por encima a la tierra, pues a explotarla, simplemente le abonas y le sigues, pero luego de 7, 8, 10 años, esos maizales que le dieron duro como maizales ya es polvito nomás, algo inerte y cuesta recuperar. Entonces se puede lograr un equilibrio, se puede incrementar el nivel de capa fértil, capa vegetal, y al final de cuentas ese es el gran
la gran herencia, lo que vale, lo que nosotros podemos dejar a la generación que viene. Es como agarramos un sitio pues, y al menos no dejarlo peor que antes. E idealmente pues dejarlo mejor que antes. Uh-huh. Entonces la calidad del suelo es medible, se la puede percibir, ¿no? Por la cantidad de vida que brota. Y creo que por ahí va, es un poco desaprender quizás cosas. Un consejo sería eso, ¿no? Desaprender también. Confiar que si tenemos un llamado interno, que sabemos que algo, ¿no?, nos está pidiendo atención, es por algo, ¿no? Es como que ir averiguando bien y abrirnos, de la mano de eso, pues abrirnos, que creo que tiene que ver con Dios mucho, que es abrirnos a saber que, bueno, están las cosas que nosotros sabemos, las cosas que sabemos que no sabemos, y el gran misterio de los milagros de Dios, pues están en las cosas que no sabemos, uh-huh, que es estar abierto a eso que nos sorprende. Entonces, el simple hecho de estar abierto a de que existe una posibilidad que no cabe en nuestra mente, es pues abrirnos a que los milagros ocurran, porque a veces el milagro está ahí enfrente nuestro, pero como queremos que se haga de nuestra manera, porque así es, nos cerramos y nos perdemos muchas cosas. Entonces, no solo para el agricultor, pero para la vida en general, es tratar de estar presentes. Creo que de la mano va todo esto, ¿no? Porque uh-huh, estamos muchas veces desdoblados en el multitasking, uh-huh, nos perdemos ese tema de ver esos milagros y esas oportunidades. Chévere, Cristian. Bueno, se nos acaba un poquito el tiempo. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Me quedo muy entusiasmado porque creo que hay soluciones interesantes que podríamos aplicar y cosas que podríamos trabajar con los recursos que tenemos, ¿no? Cómo podemos llevar la permacultura a nuestras labores del día a día en el campo y también a nuestra vivienda, a nuestro estilo de vida, y cómo podemos cambiar de una manera en donde ocupemos de mejor manera y aprovechemos, mejor dicho, de mejor manera los recursos que Dios nos ha dado. En todo caso, Cristian, muchas gracias por esto, por tu tiempo, por venirnos a contar un poquito de tu historia y lo que haces, y sé que va a ser de mucha ayuda para nuestra comunidad, y voy a dejar aquí también tus redes sociales para que la gente se contacte con el tema de la bioconstrucción y lo que estás haciendo, que creo que mucha gente va a comenzar a estar interesada y te va a escribir a decir cómo funciona, yo quiero tener mi huerto, yo quiero tener mi casa en donde ya no gaste aire acondicionado. Estamos listos. Y que pueda trabajar aprovechar los recursos naturales que Dios nos da. Así que, Cristian, ha sido un excelente tiempo. Te doy gracias, y bueno, a nuestra comunidad decirles pues que no se pierdan Dios Familia del Campo. Buscamos siempre temas pues que los puedan ayudar a tener una mejor vida, y pensando también en el tema de sostenibilidad, que es lo que dejamos a nuestros hijos y a nuestra herencia. Así que nos despedimos, los esperamos en nuestro próximo capítulo. Chao, chao. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu espíritu